seguimiento. Inquietantes informaciones en el mundo deportivo. Héctor Gómez, a gran amigo. Bienvenido, tú que hiciste o nos diste el privilegio, si se puede decir así, de la primicia sobre la situación de Robinson Cano en nuestro programa antes de ayer. ¿Qué toca o qué le corresponde ahora? Bueno, saludos Julio y saludos a todo el staff de mi espacio favorito. Yo no consigo las tardes en mi casa, hago todo lo que tengo que hacer para estar de 12 a 2 ahí, fijo. Bueno, decirte que es una situación que desde el punto de vista de uno como profesional, dar ese tipo de noticias ante el mundo, es una situación difícil. Estamos hablando no de cualquier jugador, Julio, estamos hablando de un jugador que ya uno incluso lo había tipificado con etiqueta de Hall of Famer, por lo que había acumulado a sus 35 años, 2.417 hits, más de 500 dobles, 8 juegos de estrellas, esa participación extraordinaria en el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Qué dominicano no recuerda en ese 2013 cuando ganamos invicto? Que literalmente a Cano no se le podía pichar. Ganó el MVP en las 3 patas donde se llevó a cabo ese evento. Entonces, súmele a todo eso, ese contrato de 240 millones, el hecho de que ha jugado pelota invernal aquí después de ese contrato, tomando el riesgo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque si bien es cierto de que sustento la tesis, de que ciertamente si se halló culpable, él debe purgar sus penas. No podemos usar medias tintas, si lo hizo mal debe pagar. Ahora bien, como lo sustenté en una columna, yo entiendo que los dominicanos debemos ser solidarios, no porque sea Robinson Cano, sino porque él lo que ha significado para este país, ha jugado pelota invernal, reitero, con las Estrellas Orientales, un hombre que gana por turno al bate el equivalente a casi 2 millones de pesos. Oigan esto, el equivalente, por ejemplo, usted divide esos 24 millones por 162 juegos, te da el equivalente en pesos a casi 8 millones de pesos. Y tomando una media de 4 turnos, tú divides 8 entre 2, entre 4, y te da casi 2 millones de pesos cada vez que se paga a batear. O sea, y no obstante a eso, él jugó aquí asumiendo ese riesgo. O sea, si él hubiese sido un jugador que no juega pelota invernal, un jugador que no se había identificado con la patria como siempre lo ha hecho y que no hace las labores sociales que hace Robinson Cano, quizás hoy en día esa solidaridad no se hubiese puesto tan de manifiesto como el caso de Cano. ¿Qué va a seguir su legado? Es la pregunta que me hace Julio. Disculpe que haga todo este adorno. Yo pienso que ciertamente esto le va a afectar mucho en sus posibilidades del Salón de la Fama de Cooperstown, porque estamos hablando de un jugador que ya uno en proyección, tomando en cuenta que tiene 35 años y 2.417 hits, con una media de unos 166 hits por año. Estamos hablando que en el 2021 él iba a llegar a los 3.000 hits. Entonces uno dice, ¿valió la pena que Cano haya caído en esto a cambio de qué? De 20 cuadrangulares, de 50 empujadas. Es lo que a uno le duele. Es precisamente eso, hermano Héctor, que es la fama y los conocimientos que tiene ya un pelotero de ese nivel para caer en esta situación, producto de alguna situación que le recomendó a alguien, quizás un mal amigo, y él accedió a eso. Ahora, Héctor, yo no voy a venir ahora con que, bueno, la solidaridad o no, porque esto es como cuando un hijo en la casa hace una acción deslenable, que tú tienes que estar con el hijo, pero tú sabes que es mala. ¿No llevará esto a que tome la Major League sanciones o más cuidado, o se abarate el costo de firmación de los peloteros dominicanos, y hasta cuidado si podamos ser vedados en algún momento dado? Sí, yo pienso que eso que tú bien estableces, en última instancia se va a llegar a esa conclusión, porque deben ciertamente haber un régimen de consecuencias con más penalidades, porque bueno, pasan 80 juegos y vuelvo y juego. Sin embargo, si tú, por ejemplo, le pones como condición sine qua non el hecho de que cuando un jugador comete este tipo de pifia, por así decirlo, usando el argot del béisbol, su contrato se lo van a quitar, tú puedes estar seguro que nadie va a caer en esto. No, claro que no. O sea, un régimen de consecuencias. Yo te lo pregunto esto, porque las escuelas se han multiplicado en el país. Y, por ejemplo, debo admitir, por ejemplo, en mi caso, en la escuela Abigail Soto de Pizarreto, un cubano, a esos muchachos que yo tengo ahí, fajados, que todos tienen posibilidades, fue a ofrecer una inyección, por ejemplo, a muchachos de 13 y 14 años, que eso no tiene ninguna, y yo prohibí, por ejemplo, que en esa academia que yo tengo, se le inyectara eso. Son los representantes de los peloteros muchas veces los que le están induciendo. ¿Por qué? Porque un muchacho que puede aumentar su bateo,
puede aumentar su defensa con una inyección. Cuando viene el que lo va a ver, lo observa, el trayado, bueno, pues dice, este es bueno, pero ¿qué sucede? Cuando llegó allá que ya no puede usar ese tipo de medicamentos, se cae. Yo uso empatía y me pongo en tu lugar. Yo tengo una academia ya en mi campo, en mi pueblo, en Bánica, en la provincia de La Piña. Y yo siempre le he dicho a mi hermano, a Henry Gómez, que está allá al frente de esto, de que si nos van a firmar 1 o 2, pero que sea sobre la base de algo limpio. Porque más que 2 o 3 pesos, ¿dónde está el legado? ¿Dónde está esa formación que esos viejos de uno se encargaron de darle a uno? Entonces, en esto hay una doble moral. ¿En qué sentido? Muchas veces se le pide, y en esto yo también le doy su cuota de responsabilidad a Major League Baseball, muchas veces se queda con muchachos con 15 o 16 años, la tira 90 millas. Sí. Eso es contra natura, o sea, Sí. el estereotipo, la contextura física de un niño de 15 y 16 años no puede lanzar una bola a 90 millas, o sea, que indirectamente se induce a O eso. te da honrones por toda la línea. Dos últimas preguntas ya para finalizar este bloque. Ivonne y luego Aridio. Sí, adelante. Sí, técnicamente, la verdad, yo puedo decir que soy una ignorante en algunos manejos y por eso quizás me atrevería a decir rápidamente que, bueno, ¿por qué ser tan implacable, no? Con esta carrera de este joven que es iba en avanzada y eso lo iba a llevar probablemente o sin pausa, dicen los expertos, al Salón de la Fama. ¿Cómo eso se afecta, Héctor? Y además otras escaladas que pudo haber hecho Robinson. ¿Eso se afecta? ¿No hay posibilidad ya en su carrera de que él pueda llegar? Va a ser un lastre que va a llevar consigo mientras vida tenga. Ya, lamentablemente, por ejemplo, uno habla de Alex Rodríguez, 696 jonrones, 2,000 y pico de empujadas, está esa etiqueta. Habla de Manny Ramírez, 555 jonrones, 1831, está esa etiqueta. Habla de Sammy Sosa, 609 jonrones, 1,667 empujadas. El asunto del bate con corto está esa etiqueta. Y en el caso de Sammy, contestando tu pregunta, eso se ha puesto de manifiesto en que Sammy no ha pasado prácticamente un 10% en las votaciones para el Salón de la Fama de Cooperstown. El año siguiente va a su 7ª aparición en las papeletas. Si no llega en 3 años más y no reúne el 75%, Sammy es eliminado ipso facto. Y ya quizás en un contexto de lo que es el comité de veteranos, quizás si se produce una amnistía, pero es penoso que esta superestrella, por ejemplo, el caso de Manny, 2 veces por testosterona, uno no llega a asimilar eso. Aridio, finalmente ya, y otra pregunta que tenemos para esto. Realmente el país en ese sentido está dolido con Robinson Cano, pero el capitán de del Clásico Mundial. Hay una situación con esto. Podemos decir que estos muchachos cometen ese tipo de errores por su estupidez, porque es algo que estamos viendo y que está ahí. Hay una mezcla de, si se quiere, no me gusta estupidez, aunque quizás cabe el término. Su poca formación, ahí me voy. Porque, por ejemplo, yo tengo 2 hermanos firmados. Gilbert Gómez, firmado por los Mets, y David Gómez, que está en San Luis en clase A. Y nuestro hermano José Gómez es el gerente general de los Leones del Escogido. Y obviamente, bajo ningún concepto, nuestros padres van a permitir que uno, ni por asomo, tenga cierta implicación, y ahí va la formación que no la tienen estos muchachos. Todo eso es manejando un término de lo negativo. Ahora, lo positivo, Bartolo Colón ganó nuevamente. Brevemente. Yo me quito el sombrero ante Bartolo Colón. Bartolo está a ley de una victoria ya para empatar con Juan Marichal y a 3 de empatar con Denis Martínez. Va a cumplir 45 años el 24 de este mes. Y ya ayer estaba yo revisando los numeritos de qué pitcher en la historia ha lanzado una blanqueada, porque llegó al 8º lanzando una blanqueada y me encontré con que con 47 años Jamie Moyer lanzó una blanqueada y el nudillista Phil Nicol una con 46 años. Me quito el sombrero ante Bartolo Colón. Gracias, Héctor, por estar con nosotros.